Muy buenas tardes, tengan todos. En nombre de Se Dice Libertad, les damos la más cordial bienvenida a nuestra cuarta y última conferencia en este ciclo maravilloso que hemos tenido durante todos los miércoles del mes de mayo. Es un grato placer en nombre de Se Dice darles la más cordial bienvenida. Y para un saludo de la institución, le paso la palabra al presidente Carlos Enrique Blom. Buenas tardes. Desde Caracas, se siente sumamente honrada por este esfuerzo conjunto con la Friedrich Naumann Stiftung, con Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar y nuestros ilustres invitados de hoy para darnos unas luces sobre Raymond Aron, pensador liberal, y esto sería desafortunadamente la última de las conferencias del segundo ciclo y estamos muy contentos de que estén hoy acompañándonos y muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Carlos Enrique. Vamos también a darle la palabra a José Muñoz, el licenciado José Muñoz, quien es el director académico y de proyectos de la Fundación Naumann Países Andinos, para que nos dé un saludo desde la Fundación. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes también a todos los distinguidos expertos aquí presentes y a los participantes que están conectados en línea. En primer lugar, me gustaría agradecer a Se Dice Libertad por la invitación a la Fundación Naumann Países Andinos en específico a participar en este proyecto Individuos frente al Poder y realizar estos conversatorios que brindan además excelentes perspectivas en el campo de las ideas de la libertad contrarias al totalitarismo. Saludar también en especial al doctor Ramón Escobar, que va a disertar el día de hoy sobre uno de los autores más relevantes, posiblemente Raymond Aron, y que ha tenido una influencia muy fuerte, en especial en la obra de Mario Vargas Llosa, distinguido premio Nobel peruano. Para los que no conocen nuestro trabajo, la Oficina Países Andinos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad desarrolla sus actividades en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Junto con los socios de la Fundación, organizaciones e individuos, se busca promover sociedades democráticas, libres y emprendedoras. Desde el 2020 venimos trabajando junto a Se Dice Libertad este proyecto, que ha dado además una primera publicación de ensayos junto al Instituto Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, y que incluye a diferentes autores que son sumamente relevantes para entender no solamente la historia, sino también creo en muchos casos, en muchos países de América Latina, la realidad que tenemos en cuanto a la situación política y las decisiones que debemos de tomar para preservar la democracia. Agradecer el arduo trabajo que viene realizando Se Dice Libertad para confrontarnos justamente con estos autores y filósofos de enorme relevancia en la actualidad. Les brindo también un amable saludo de parte de todo el equipo de la Fundación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José. Gracias a la Fundación Naumann por apoyarnos siempre en estas actividades. Bueno, Carolina, para tu saludo desde el Instituto Bolivarium y compañera en estos ciclos, organizándonos. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, Rocío, Carlos, José. Estamos realmente emocionados en el Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, también en nombre del posgrado de Ciencias Políticas de la misma universidad. Agradecemos a Se Dice Libertad, a la Friedrich Naumann Stiftung Países Andinos, por haber propiciado de nuevo este espacio de confrontación, de deliberación, de debate, de difusión de ideas de la libertad. Y el éxito de este ciclo y también del ciclo anterior que tuvimos el año pasado refleja el interés del público, de las personas, de los individuos libres con vocación de libertad por escudriñar en las ideas de estos filósofos posibles
vías para la comprensión de realidades realmente complejas y posibles derroteros de nuevas acciones y emprendimientos libertarios. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias, profe. Y bueno, Alonso Domínguez, miembro del Comité Académico de CEDICE y director ejecutivo de Liderazgo y Visión, será, como siempre en este ciclo, nuestro moderador. Bienvenido, Alonso, para que presentes entonces al profesor Ramón Escobar Alvarado y su disertación sobre Raymond Aron, que, como bien decía Jesús, es uno de los autores intelectuales que más ha influido a Mario Vargas Llosa, como lo dice en su libro La llamada de la tribu. Bienvenido, Alonso, y bienvenido, Ramón. Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias, profesor Escobar Alvarado, por acceder a participar de este ciclo. La dinámica es muy sencilla. Vamos a escuchar la ponencia del profesor Escobar, quien es abogado, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en el área jurídica. Y luego de su ponencia, vamos a dar un chance para preguntas de parte de los espectadores, los asistentes a esta última sesión del ciclo, que les comento, la verdad que ha sido un ciclo extraordinario, maravilloso. Muchas de las personas que están hoy aquí las he ido viendo sistemáticamente presentes en como espectadores, como asistentes de estas sesiones. Y creo que una de las cosas que más enriquece el ciclo son las preguntas que nos han hecho a lo largo de él. Entonces vamos a escuchar al profesor Escobar y luego vamos a abrir ese ciclo de preguntas y vamos a ir revisándolas una por una en la medida que el tiempo nos alcance. Sin más preámbulos y para no quitarle tiempo a la ponencia, dejo con ustedes al profesor Escobar Alvarado con su ponencia sobre Raymond Aron. Muchísimas gracias, profesor. Sí, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar por agradecer a la Fundación Friedrich Naumann. También quiero agradecer a CEDICE, a su directora Rocío Guijarro, a su presidente Carlos Enrique Om, especialmente por la confianza que han depositado en mí durante ya varios años. Quiero destacar además que CEDICE lleva más de 25 años dedicada a desarrollar una cultura de libertad en quizás uno de los países que más lo necesita, Venezuela. Como venezolano, les estoy profundamente agradecido. Quiero agradecer además a mis profesores Carolina Guerrero, Jesús Ojeda y Luis Alberto Butó, quienes han tenido un aporte invaluable en mi desarrollo intelectual. Uno de ellos no estuviese aquí hablando hoy de liberalismo. Mi perspectiva es, mejor dicho, mi perspectiva no es la perspectiva de un filósofo, no es la perspectiva de un politólogo, ni un sociólogo, ni siquiera de un historiador. Es la perspectiva de un abogado, y un abogado dedicado al derecho internacional privado y al arbitraje comercial internacional, áreas que me atrevo a decir son quizás las más libres del derecho. Es la perspectiva especialmente de un venezolano que, como muchos, ha sido marcado por un proceso de 20 años de erosión de la libertad y que, como muchos, se hace y lo atormenta una pregunta: ¿cómo salimos de esta pesadilla? ¿Cómo logramos que Venezuela por fin sea una república en el sentido clásico del término? Es decir, una democracia liberal, una comunidad de personas en donde impere la justicia, el Estado de Derecho y especialmente la libertad. Una república en el sentido clásico del término, cuyo objetivo sea expandir la libertad de todos y de cada uno de nosotros. Esa es la pregunta que me atormenta, como también atormenta a muchos venezolanos. Yo considero que el legado de Raymond Aron nos acerca a la respuesta a esta pregunta. Por eso quiero dedicar unos minutos a explicar 3 razones por las cuales es necesario
o creo yo es importante leer hoy a Raymond Aron. Cada vez que uno se acerca a un filósofo de este calibre, uno tiene primero un gran interés intelectual, pero también una especie de conexión personal con el pensador, ¿no? En mi caso me llamó muchísimo la atención, primero, la agudeza del pensamiento de Aron. Segundo, que a diferencia de muchos otros pensadores, la prosa de Aron es clara, es aguda, trata temas muy profundos de manera precisa y aguda, ¿no? Y eso por un lado también me llamó muchísimo la atención, la valentía de Aron, valentía en todo el sentido del término, tanto física, fue una persona que arriesgó su vida por la libertad, como intelectual. No es lo mismo ser liberal hoy, después de lo que hemos vivido, de lo que ha vivido el mundo, después de la caída del muro de Berlín, que en la época de Aron. En la época de Aron, él era minoría, ¿no? En esa época, la mayoría de la élite intelectual eran comunistas. En esa época, como explica magistralmente Mario Vargas Llosa, Aron tenía una especie de antagonista, que precisamente fue uno de sus grandes amigos del colegio y de la universidad, que fue Jean-Paul Sartre. En esa época, Sartre era de alguna manera el ícono intelectual y moral de Francia. No sin razón se decía en su momento que era preferible estar equivocado con Sartre que estar en lo correcto con Aron. También destaca Vargas Llosa en su ensayo que de una manera es bastante paradójico que después de todo lo que se ha vivido, después de todo lo que ha vivido Francia, se diga que el siglo XX fue el siglo de Jean-Paul Sartre. Aquí quiero expresar una opinión que a la objetiva y por otra parte ha ridiculizado la postura, o por lo menos el pensamiento político de Sartre. Hoy creo que no es una falta de respeto decir que Sartre cometió quizás una de las más grandes irresponsabilidades que algún intelectual haya cometido. Sin embargo, me voy a enfocar en estos tres aspectos, o tres razones por las cuales considero es importante leer hoy a Raymond Aron. En primer lugar, porque creo que Aron es un ejemplo de valentía y compromiso con la libertad. En sus propias palabras, Aron fue un espectador comprometido. En segundo lugar, por su idea de libertad. Y luego, en tercer lugar, porque considero que de todos los argumentos que he escuchado y leído y he tenido oportunidad de estudiar contra el comunismo y contra el nazismo, los más fuertes, los más devastadores fueron desarrollados por Raymond Aron. En primer lugar, Aron de nuevo fue un espectador comprometido. Él nació el 14 de marzo de 1905 en París. Fue, como comenté, compañero de clases y amigo de Jean-Paul Sartre, que paradójicamente, como apunta magistralmente Vargas Llosa, se convirtió en su antagonista. De joven, inclusive fue un gran deportista, estuvo rankeado como tenista, fue un gran boxeador. Pudo haber estudiado biología, pero al final se decantó por la filosofía. De hecho, en 1930 se doctoró en filosofía de la historia. Fue profesor. Cuando comenzó la guerra, estaba dando clases en la Universidad de Toulouse. Y luego, después de la guerra, dio clases en las grandes universidades de Francia. De hecho, uno de los intelectuales más importantes que ha escrito sobre la Revolución Francesa, un liberal, también François Furet, catalogó a Aron
como el más sabio de la historia académica de Francia. Su aporte a las ciencias sociales es bastante amplio. Toca temas como filosofía política, sociología, relaciones internacionales, periodismo. Inclusive él trabajó un tiempo, bueno, decenas de años, tuvo una columna, hizo análisis en los reputados semanarios y periódicos L'Express y Le Figaro. Esa fue su tribuna. Y adicionalmente su influjo fue importantísimo en actores actuales, en pensadores actuales. Quiero destacar en primer lugar a Pierre Manet, un profesor de París, que en mi modo de ver, o a mi modo de ver, es quizás el liberal francés más importante hoy por hoy. También influyó decisivamente en la mentalidad realista de Henry Kissinger. Quiero destacar además que, al igual que varios pensadores del siglo XX, Raymond Aron fue marcado por la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Aron vivía en Alemania cuando Hitler ascendió al poder. Y hay un dato importante, que esa vivencia tuvo una conmoción importante, no solamente en su vida, sino especialmente en su estructura intelectual. De esa experiencia de vivir cuando Hitler accedió al poder, devino ese proceso de tratar de ver el mundo a través de los ojos del otro, de no solamente entender los argumentos, sino también el motivo por el cual son desarrollados. Luego de la guerra o durante la guerra, Aron se alistó en la Fuerza Aérea Francesa, se mudó a Inglaterra después que Francia cayó y se unió a la resistencia. Y de nuevo, el dato más importante de esta época de su vida fue que la amenaza totalitaria, la amenaza del totalitarismo fue determinante en crearle una convicción de que toda labor intelectual requiere en primer lugar un profundo ejercicio de tolerancia, de tratar de comprender. Esta es una idea clave en el pensamiento de Aron. Aron, si algo es un autor de la tolerancia, un liberal de la tolerancia, que quizás las dos palabras más importantes que resumen su obra es comprensión y sensatez. En la obra de Aron está marcada por la sensatez y el realismo. De hecho, esta idea, esta convicción de entender el mundo, tratar de ver el mundo a la luz de los ojos del otro, fue en la que terminó haciendo que, a pesar de que Aron era un anticomunista como ninguno, era un fuerte anticomunista, uno de sus autores preferidos era Carlos Marx. Fue un estudiante y lector obsesivo de Carlos Marx, y eso es algo que demuestra la sabiduría y el carácter de Aron. Y algo que también es importante destacar de su vida intelectual es que, a diferencia de varios intelectuales que fueron sus contemporáneos, comenzando por Sartre, Raymond Aron no se dejó seducir por los totalitarismos. Fue anticomunista y antinazista en un momento que en primer lugar, el primero de estos dogmas era profesado por la gran parte o la mayoría de la élite intelectual del mundo, y que en segundo lugar era una probabilidad que inclusive el nazismo lograra apoderarse del mundo. Esto para mí es una demostración de una valentía tanto física como intelectual gigante. Su legado, su pensamiento es las del porvenir. Nunca tuvo el cinismo que tuvo Sartre, que por ejemplo trató de
justificar los campos soviéticos bajo la utopía comunista. Tampoco se le puede atribuir algo tan reprochable como como el comportamiento de los genios de Carl Smith y Martin Heidegger, que a pesar de su genialidad fueron determinantes en la construcción de la ideología nacional socialista. Para Aron, la condición de intelectual implicaba un compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, y así lo explica en su obra más célebre, El opio de los intelectuales. Quiero mencionar que Aron escribió ese libro en uno de los momentos más tristes de su vida, quizás luego de haber sufrido el golpe más duro que una persona puede sufrir, después de la muerte de su hija de 6 años. La segunda razón por la cual considero que es importante leer hoy a Raymond Aron es su idea de libertad. Aron concibe la libertad, o como él se refería, las libertades, como un concepto social. Uno es o no es libre con respecto a otra persona o otro grupo de personas. La esencia de la libertad es social, según Aron. Y involucra o invoca, según Aron, una amenaza de poder. La libertad, además, Aron la relaciona con la igualdad. Están estrechamente vinculadas, según Aron, porque la miseria, la pobreza puede llegar a un punto que se va a traducir en servidumbre y en no libertad. Para él, las libertades, como él las entiende, abarcan tanto una dimensión de libertad negativa, según Isabel Berlin, de freedom, y también tiene una dimensión de capacidad, ability. Me explico. Es tan importante el no ser objeto de obstrucciones irrazonables como la capacidad de hacer las cosas. Así, por ejemplo, digamos, todo el mundo es libre de estudiar en la universidad que quieran, Harvard, Oxford, en la que usted diga. Sin embargo, no todos tenemos la capacidad de hacerlo. Él le pone el acento de abarcar no solamente la libertad negativa, sino la capacidad. Raymond Aron refutó de forma tenaz el dogma marxista que la eliminación de la propiedad privada conduciría a la eliminación del elemento alienante, del elemento esclavizante que era el dinero, según Marx. Y una vez que eliminaras el dinero, según Marx, lo que iba a venir era la libertad de todo el mundo. Él refuta esta idea y de forma magistral. Sin embargo, tampoco estuvo de acuerdo con la tesis de Hayek, según la cual la planificación estatal siempre conduce al totalitarismo. El liberalismo de Aron es un liberalismo de alguna manera francés. Inclusive para refutar a Hayek, él decía, mira, yo lo refuto con 2 ejemplos históricos. Uno, el New Deal de Roosevelt, con el cual a través de la planificación estatal se salió de la gran depresión económica. Y segundo, de las políticas de planificación de los gobiernos laboristas en Gran Bretaña. Esa era la posición de Aron frente a la tesis de Hayek. Sin embargo, también compartía con Hayek varias ideas. Ambos autores conciben a la democracia como un medio y no un fin. Inclusive hay en Aron algo que es común a varios liberales. Es el temor a la fragilidad de la libertad y el temor especialmente a que la democracia quede reducida nada más al modo de los gobernantes, o peor aún, a los plazos de elección de los gobernantes. Para Aron, la democracia no siempre excluye al totalitarismo y por tanto la democracia puede degenerar en totalitarismo y puede haber también autoritarismos que aplican ciertas políticas liberales. El último aporte o la última razón por la cual considero que es importante leer hoy a Raymond Aron es una idea que está
cabalmente explicada en toda su obra. Es las razones como él refuta o por las cuales refuta el comunismo y el nazismo. Él dice que el nazismo y el comunismo, más que ideologías, son actos ciegos de fe. En sus propias palabras, religiones seculares. Y como religión secular, el comunismo, por ejemplo, utiliza la ideología nada más como un instrumento de dominación de masas. Su efecto no es la libertad. El comunismo jamás conduce a la libertad, sino a la servidumbre. Cabría, según Aarón, preguntarle a un obrero bajo el yugo de Stalin si fue más libre con Stalin que con los zares. En ambos casos fue una persona esclavizada. Aarón demuestra que la ideología no es más que un instrumento para dominar las masas, que también demuestra que el totalitarismo es lo opuesto a la república y que la revolución es lo opuesto a la democracia. En una república, según Aarón, la libertad es esencial y la soberanía es un concepto secundario. Lo importante es la libertad. ¿Por qué la soberanía es secundario? Y esto lo puede demostrar, lo puede decir con franqueza cualquier latinoamericano. Porque toda tiranía moderna aniquila la libertad bajo el manto de la bandera de la soberanía. Tanto el nazismo como el comunismo, según Aarón, prometen un paraíso en la tierra. El del marxismo es la sociedad mundial sin clases, en el que reina la igualdad y no existe la política. El del nazismo es el imperio universal de la raza germana y ambos erigen una iglesia. La iglesia, en ambos casos, es el partido. Ambos también proponen un dogma. En el caso del marxismo, el dogma consiste en su teoría de la historia, es decir, que la historia es una cadena causal de hechos, uno causa el otro, y que el enemigo a destruir de forma violenta es la clase, la burguesía, la sociedad burguesa. Por su parte, el enemigo del nazismo fue o el pretexto del nazismo, el dogma del nazismo fue la supuesta superioridad germana. El nazismo llegó a un punto que inclusive genios como lo fue Carl Schmitt llegó a plantear que la voluntad del Führer era fuente de derecho. Como diría Hannah Arendt, eso es una demostración de la banalidad del mal. En una época en la que era posible plantearse un mundo capitalista, Raymond Aron predijo con bastante exactitud nuestra época, y la menos ya ideología, sino el populismo autocrático. Nosotros, nuestra época, no somos amenazados por el comunismo, sino por el populismo autocrático. Para él, para Aron, el avance económico no necesariamente lleva al pluralismo y el futuro especialmente no depende de las utopías. El efecto del ocaso de las religiones seculares no, según Aron, no va a ser el nihilismo, sino su idea de sensatez y primacía de valores liberales. Para él, su mensaje liberal es un mensaje de sensatez y primacía de valores liberales comunes a todos los hombres. Según el más sabio de los profesores franceses, según François Furet, la libertad excluye los credos de todas las religiones seculares y solo puede ser garantizada de democracias liberales. Insisto que una democracia liberal es una república en el sentido clásico del término. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Escobar. Ya tenemos una pregunta del público que quisiera compartirla y bueno, los animo a quienes no han escrito aún su pregunta y deseen hacer algún comentario o planteamiento, lo hagan por el chat. Y la pregunta es la siguiente, profesor.
a partir de Aarón, ¿cómo explicar que el comunismo sea aún el opio de los intelectuales? Es decir, habiendo pasado tantas cosas y con tanta evidencia, ¿qué podemos encontrar en el pensamiento de Aarón que nos explique esta insistencia en el marxismo? Sí, mire, esa es una excelente pregunta. Y es una pregunta que inclusive es una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que los restos de la religión más fracasada del siglo XX los estemos, haya gente que aún comulgue con ellos, ¿no? Vargas Llosa, sobre todo la relación de Sartre con Aarón, como la izquierda caviar. Pinta a Jean-Paul Sartre como la izquierda caviar. Si tú ves, es una idea más o menos romántica, bastante irresponsable, pero al final no profunda, ¿no? Creo que los más y las historias románticas aún tienen una importancia fundamental en la manera como muchos vemos la vida y como muchos ven la vida. Aún respondía de esta manera. Hay que entender, por ejemplo, lo dice en su ensayo El sentido de la historia, que todo acto o todo acontecimiento, inclusive toda acción, tiene algo de irracional y algo de racional, ¿no? Y dependiendo desde el punto de vista y el momento que tú lo veas. Él pone varios ejemplos. Él pone el ejemplo inclusive de la guerra mundial, el momento que ocurrió, por ejemplo, el acuerdo entre Gran Bretaña y Hitler un poco más de un año antes de la guerra, en no declararse la guerra. Él dice que cuando Chamberlain regresó a Inglaterra, como básicamente era un héroe, y todo el mundo concordaba en que era la decisión más razonable. Hoy por hoy, creo que se demuestra que más bien fue totalmente irrazonable, ¿no? Pone otro ejemplo, es la invasión de Hitler a Rusia, la guerra total de Hitler en el momento podía parecer razonable, en ese momento justo que él tenía una ventana de oportunidad, pero hoy parece un completo disparate, ¿no? Entonces lo que Aarón destaca es básicamente que el hombre se mueve, no siempre actúa racionalmente, sino ¿qué pasa? Esta esfera pasional creo que conduce a lo que estamos viendo, ¿no? Que a pesar de toda la miseria, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de la tragedia y inclusive a pesar de que creo yo que los dogmas marxistas son fácilmente reprochables, inclusive aún hay gente que se declara marxista, aún parte importante de la élite intelectual comulga con ideas marxistas, y esto es algo que, bueno, demuestra que nos hace falta adentrarnos más en lo que Aarón llamaba esa posibilidad, ese ejercicio de comprensión. No hemos comprendido bien, no hemos sido lo suficientemente críticos y nos ha faltado sensatez. Excelente, excelente, Ramón. Mira, bueno, ya comenzaron a bombardear con preguntas. Voy a ir haciéndolas de dos en dos. Y estas dos que te voy a plantear me parece que son muy difíciles de responder. La primera, según Aarón, ¿cómo podemos hacer frente al populismo de hoy día? Es una pregunta de Manuel González. Y me parece que el fenómeno del populismo usualmente lo asimilan a la izquierda, al marxismo, pero son fenómenos distintos. Entonces me gustaría escuchar tu respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer frente al populismo? ¿Hay algunas claves en Aarón para ello? Y otra pregunta de Teresa Sosa, quien dice, ¿cómo definiría la tolerancia? ¿Cómo educar ese valor? ¿Cómo empezaría
a entender el valor de la tolerancia. ¿Qué sugiere usted, doctor Escobar, podríamos hacer cuando educamos en la universidad o en bachillerato a jóvenes? Tengo estudiantes que no entienden la libertad. Dejo este par de preguntas y después seguimos con otras que han llegado. Sí, la primera pregunta es interesantísima. De hecho, es una pregunta que a mí me apasiona muchísimo. Creo que el gran reto que tenemos en este momento no viene tanto de la ideología, sino de la amenaza del populismo autocrático. Pongo ejemplos. En Rogan, obviamente lo que vivimos en Venezuela, Polonia, Nicaragua, Filipinas, hasta cierto punto los Estados Unidos de Trump, hasta cierto punto el gobierno de Inglaterra, Johnson, y esto obviamente tiene matices y niveles diferentes, que inclusive los puede hacer muy difícil comparable. Pero inclusive los discípulos de Aron en Francia han desarrollado, se han basado en las ideas de Aron para hablar de un término nuevo. Hablan de que no vivimos la época de la democracia, sino la época de la populcracia. Aquí el fenómeno populista, más que una ideología, es una manera de hacer política, dicen varios autores. Hay una profesora de Columbia, hay dos franceses muy importantes ahorita, uno es Pierre Manet, que están desarrollando el tema, y básicamente ellos dicen, mira, esto no es una ideología, sino una manera, un estilo de hacer política. ¿Y en qué consiste ese estilo? A mí las instituciones no me funcionan y yo tengo como con el pueblo. Yo me zafo de instituciones y mi comunicación, bueno, vemos lo que está pasando en el mundo democrático, ¿no? Y lo que que nuestro día, en nuestra época, creo yo, gracias de Hayek, es un medio y no un fin. El mundo, el tema es que a través de la democracia se está no solamente vulnerando, sino aniquilando la libertad. Eso es una paradoja que el pensamiento liberal debe atender, en mi criterio, con mayor precisión, con mayor atención. Y también considero que vaya, es una lástima que Aron no se estudie tanto como debería. Dice mucho, no solo, bueno, de la sociedad francesa y de la élite intelectual mundial, lo que decía Vargas Llosa. ¿Cómo es posible que todavía se diga que el siglo XX fue el siglo de Jean-Paul Sartre? Aron, creo yo, el tiempo le ha dado la razón. Eso es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta también es algo que me tiene muy preocupado en cuanto a la falta de sensatez, pluralidad y tolerancia. Lo vivimos hoy en Venezuela y como venezolano me preocupa, ¿no? Gente que se dice liberal son de la gente más extremista en redes sociales, ¿no? Yo creo que hay una contradicción. Un liberal, Raymond Aron, creo que jamás caería en argumentos ad hominem, es decir, yo voy a atacar a la persona en vez de las ideas. Y todo lo contrario a la tesis del pensamiento liberal. El tema del liberalismo es la tolerancia a quien no piensa igual que yo, es ese comprender, ese tratar de entender. Obviamente puedes refutar el contenido de las ideas, puedes debatir las ideas. El problema es cuando entras en la descalificación, y creo yo, a pesar de que en el caso de Venezuela mucha gente añoramos la libertad, es preocupante
el nivel de violencia, inclusive la falta de tolerancia que hay cuando alguien escucha un pensamiento o una idea que tiene un matiz un poco diferente a la que la persona profesa. Y es algo que tenemos que construir y que creo que sin darnos cuenta, nosotros nos entramos en un proceso de convertirnos en lo que detestamos, en convertirnos en lo que juramos vencer. Y eso es algo muy preocupante. Pero estoy seguro de que en cuestión de tiempo y con esta labor de comprensión lo vamos a resolver como sociedad. Sí, gracias, Ramón. Un par de preguntas que son también muy interesantes y muy estimulantes, te las planteo aquí. Una nos las manda, bueno, has recibido también muchas felicitaciones. Yo después te hace una descarga del archivo de las preguntas y te lo puedo pasar, muchos Muchas comentarios gracias a elogiosos todos. de la conferencia. Una Muchas pregunta gracias. de Ali Suárez, y lo que él plantea es lo siguiente: si la visión de Aron es distinta a la de Hayek en términos de la intervención estatal, podría decirse que por añadidura tampoco comparte la existencia de un orden espontáneo, en el sentido hayekiano de cosmos. Y otra pregunta de Luis José Oropesa, saludos Luis José, es la siguiente: ¿es la América Latina la sociedad occidente más cercana y al mismo tiempo más empecinadamente reñida con la idea de libertad? ¿Cómo ves y explicas a las generaciones de hoy esta terrible paradoja? Ahí te dejo ese par de preguntas. Ok, voy con la segunda primero. Yo creo que, bueno, como decía Aron, nosotros en América Latina estamos más obsesionados con la libertad positiva que con la negativa, ¿no? Nos falta construir la libertad negativa. O por lo menos entender la libertad negativa. Aquí estoy usando los términos utilizados por Berlín. La libertad negativa es no ser objeto de restricciones irrazonables y la libertad positiva es ser mi propio amo. Creo se asemeja bastante a lo que llama la soberanía. Cuando un dirigente latinoamericano habla de libertad, se está refiriendo a la soberanía, ¿no? Y yo sinceramente creo que, de nuevo, como decía Aron, a la luz o bajo el manto de la soberanía se han cometido crímenes atroces. Yo creo que si algo hemos aprendido los hombres modernos es que la soberanía no justifica ni puede servir de espada para la violación, para escudar una violación de los derechos humanos. Eso creo que falta construir bastante el sentido de la política, el sentido de la política que es la libertad. Es alarmante en este proceso también la antipolítica. Como decía Hannah Arendt, yo creo que la clave está en rescatar nuestra dimensión plural. El sentido de la política siempre es la libertad, y en el caso nuestro creo que hemos confundido la política con el partidismo. Nosotros todos somos políticos por naturaleza, tenemos relaciones sociales e interactuamos. Yo creo que para rescatar la libertad hay que entrar en lo político, en activar nuestra dimensión plural, ¿no? Que creo que ha faltado, esto lo hemos comentado, se dice en varias oportunidades. El tema es que el hombre moderno es un hombre típicamente aislado y con problemas de identidad. Hay un libro excelente, Francis Fukuyama, que se llama Identidad, que recomiendo leer, que trata, conexiona o relaciona la identidad con la libertad. Yo creo que hace falta crear conciencia en el ejercicio de la libertad. Aron decía algo bastante importante, que el ejercicio de la libertad, inclusive y especialmente la libertad política, es expansivo, dignifica. A medida que tú vas ejerciendo tu libertad política, te vas mejorando en otros aspectos y en otras dimensiones de tu vida. Y por el contrario, cuando eres víctima de un régimen opresivo, pasa
como elocuentemente, y creo que mejor no hay autor que lo haya explicado mejor que Mario Vargas Llosa en el primer capítulo, en las primeras líneas de conversación en la catedral, cuando el personaje va caminando por una calle nublada, llena de basura, y le lame los pies, los zapatos, un perro, y él se ve que es una persona completamente casado, que la sociedad está muy mal, y él se pregunta en qué momento perdón por es medio grosero, pero fue textualmente lo que dice, en qué momento se jodió el Perú, en qué momento me jodí yo. Esa reflexión, el mensaje de la novela es que cuando tú eres víctima de un régimen iliberal, cuando eres oprimido, envilece, pero envilece toda la sociedad. O sea, el político pasa a ser un charlatán, el abogado también, el abogado pasa a ser gestor, el insecto en albañil, y así todo, ¿no? La mentira se hace en moneda corriente, y la vida es una farsa. Eso hay que tenerlo en cuenta, y es algo que creo que Vargas Llosa explica magistralmente, y que de alguna manera es una invitación a pensar en rescatar la dimensión política, a ejercer los derechos políticos, porque la libertad política tiene un efecto expansivo. A medida que tú la vas ejerciendo, va a tener más libertad y te vas haciendo más libre. Es expansivo en todas las dimensiones humanas. En cuanto a la primera pregunta, si mal no recuerdo, era, disculpa, me la recuerdas porque no quiero responder una cosa que no es. Sí, claro. La segunda pregunta era la de Luis José, y la primera era la relacionada, la que había como una comparación entre el pensamiento de Aron y Hayek, Con Hayek. Sí, exacto. Entonces, si Aron es crítico de las reservas que tiene Hayek sobre la intervención estatal, bueno, eso significa que también descree de los conceptos de orden espontáneo, de cosmos, que son tan caros para el pensamiento de Hayek. Esa era la pregunta de creo Ali que Suárez, no. creo recordar. Adelante. Yo creo que no, porque los dos trabajaron contextos diferentes. El contexto que trabajaron es un contexto sumamente práctico. De hecho, se dice que Aron fue el padre del realismo político moderno. Con esto no me refiero a la realpolitik, sino ver el mundo de forma objetiva, tal cual como es. Yo creo que los dos trabajaron en dimensiones diferentes. Fue sociólogo, fue periodista, fue inclusive internacionalista, ¿no? Es una visión mucho más práctica, ¿no? Creo que están en dos dimensiones. Y creo que se complementan. Y creo también que así como Aron criticó ciertas posturas de Hayek, concretamente el tema de que la planificación estatal siempre conduce al totalitarismo, también apoyó otras ideas. La visión de democracia considero yo que es bastante similar entre uno y otro. Yo creo que cuando uno se acerca a estos autores hay que entenderlos o tratar de comprenderlos en la dimensión que cada uno trabajó y en el momento histórico que vivieron. De nuevo, no es lo mismo la valentía que supone hablar hoy del liberalismo que lo fue, que la valentía que supone hablarlo cuando Aron lo dijo. Aron además fue anticolonialista. O sea, lo impresionante de Aron son dos cosas. Uno, la valentía intelectual y la honestidad intelectual. Porque ¿qué siento yo o qué he sentido yo, sobre todo con los filósofos políticos post-marxistas, ¿no? Yo creo que más de que filosofía hacen ideología, no son honestos. O sea, creo que ellos tienen una conclusión
y tratan de justificar esa conclusión, ¿no? Yo creo que Aarón no. Aarón mastica muy bien los hechos, trata de comprender los hechos, trata temas profundos de forma profunda, pero de forma precisa. Es algo que él criticaba, por cierto. Él criticaba a sus contemporáneos, y yo, de manera muy humilde, suscribo esa crítica, que tocan temas etéreos, completamente abstractos, y lo hacen de una manera bastante enrevesada. Eso ha sido mi experiencia con varios filósofos políticos que admiro, ¿no? Aarón no es así. Aarón trabaja la realidad, es un intelectual muy, muy vinculado con la realidad. En el caso personal, a mí me asocio con Aarón esta realidad, tomarle el pulso a la realidad, y como anécdota personal, una persona, un familiar mío muy cercano, fue amigo de Aarón, y recuerdo que eso es lo que él nos decía de Aarón. Bien, Ramón, estamos llegando al final y hay varias preguntas, pero creo que están estrechamente conectadas las tres preguntas que te voy a hacer, así que vale una sola respuesta para las tres, y bueno, luego vendría el cierre de parte de Rocío, Carlos Enrique, etc. Y la pregunta es la siguiente, fíjate, las voy a leer rápidamente porque creo que tienen el mismo hilo. ¿Qué tipo de narrativas, según Aarón, deberían utilizar los partidos democráticos para que no se repitan los fenómenos populistas de izquierda en América Latina? Y esta es una pregunta sobre todo a la luz de lo que va a ocurrir en las elecciones próximas en Perú. Luis Melo también va en esa dirección. ¿Cómo puede rehacerse el mensaje liberal para confrontar las propuestas populistas? ¿Cómo pueden contribuir las ideas de Aarón para rehacer ese mensaje? Pareciera que hay como una preocupación porque el mensaje liberal pareciera que necesita de una actualización o de una redirección, y no sabemos, te preguntamos si en Aarón hay algunas claves para ello. Y una última pregunta que también creo que está conectada con lo anterior. La América Latina del realismo mágico es particularmente más vulnerable frente a la religión secular del comunismo. Creo que esas tres preguntas las podemos combinar. Y bueno, de mi parte, agradecerte, Ramón, tu claridad expositiva y tu paciencia con las preguntas y para aclararnos estos puntos. No, encantado, y muchas gracias por las preguntas, porque en verdad me hacen pensar, ¿no? Yo creo que el comunismo o la izquierda latinoamericana utiliza el realismo mágico como un instrumento. Como hombre actual, me da mucho miedo que la política sea reducida a pura narrativa, ¿no? Que es un poco de populismo, ¿no? Reducir la política a la narrativa. Yo considero que quizás a los intelectuales liberales les ha faltado básicamente hacer labor de tercerización política. ¿Qué quiero decir con esto? Ver cuáles son las banderas que utiliza la izquierda y resolverlas con ideas liberales. Esto es algo que hemos discutido Rocío y yo varias veces. Por ejemplo, educación gratuita a todo el mundo. Un tema de capacidad, ¿no? Como Aarón lo veía, ¿no? De la parte de capacidad de la libertad. Yo creo que hay una idea que es fundamental hoy, que es liberal, que es el tema de los vouchers. Creo que la historia ha demostrado que un sistema de voucher puede ser 1.000.000 de veces mejor que lo que es la educación pública, o mejor dicho, la educación estatal. Eso es un simple ejemplo, ¿no? Que creo que hay que tener en cuenta. No dejarse arrebatar las banderas liberales y inclusive ver cuáles son las
banderas de la izquierda y resolver los problemas que ellos suponen. Creo que eso nos ha faltado, que el mensaje nítido, sensato de Aarón, ¿no? De conectarnos con la realidad y con la vida práctica de la gente. Podemos resolver los problemas de la gente, y esto lo explica muy bien Aarón en varios de sus libros. El liberalismo, el capitalismo ha mejorado la calidad de vida de la gente, inclusive en el sentido de la historia. Le explica que si, ante la pregunta de que si un hombre de hoy era más libre o vivía mejor, era más libre o había más justicia que el hombre del siglo XV. Él decía primero que eso de buscarle sentido a la historia no era muy razonable, que la historia, como mencionamos, el actuar de los hombres y los eventos históricos tienen algo de racional y algo de pasional. Entonces es superfluo buscarle el sentido a la historia. Y básicamente la idea de él es eso, acercarnos a los problemas de la gente y buscar la expansión de la libertad del grupo del que forma la comunidad, y especialmente de entrar en ese juego de que a través del ejercicio de la libertad yo voy mejorando la vida, ¿no? De todas mis dimensiones de vida. El ejemplo que él pone es algo que hay mucha data recientemente, es que el hombre de hoy vive en muchísimas mejores condiciones gracias al capitalismo, gracias al liberalismo, que lo que vivía un hombre del siglo XV, un hombre del siglo XIV. Y eso es indiscutible y puede ser demostrado y puede ser probado. Y eso es fundamental. Creo que si yo tuviese una recomendación para que lean Aarón, hay un ensayo que es corto y que es extraordinario, es Las religiones seculares. Obviamente está el opio de los intelectuales, pero las religiones seculares es fundamental para entender el pensamiento de Aarón, y como de alguna manera fácilmente, básicamente jaque mate pastor, Aarón en 2 jugadas destruye la tesis marxista a mi modo de ver. El mensaje de Aarón es un mensaje liberal a la francesa, un mensaje liberal de una amplia, que aboga por una amplia libertad, pero a la vez no excluye la participación del Estado en lograr que la gente tenga la capacidad para ejercer la libertad. El mensaje de Aarón, si lo tuviese que responder o resumir en 2 palabras, es un mensaje de tolerancia como el de Isaiah Berlin, y especialmente algo que sí es 100% propio de sensatez. Creo yo que la doctrina liberal tiene mucho que aportar en nuestra Venezuela. Si queremos realmente ser libres, si queremos llegar a una solución a este conflicto, tenemos que ser, según Raymond Aron, realistas, y sobre todo tenemos que ser tolerantes y sensatos. Yo creo que ese es el mensaje que nos daría la situación del Perú. No me atrevo a opinar. Creo que está como mencionó el gran Mario Vargas Llosa, hay que elegir entre 2 males. Sin embargo, estoy convencido de que el fantasma del populismo, el fantasma del comunismo, siempre el pueblo peruano lo podrá vencer, y en eso creo que el pueblo peruano ha demostrado una bastante sensatez, inclusive madurez, ¿no? Ojalá que de hecho varios de los, inclusive en Venezuela, comportamos esa sensatez, tanto los que destruyen
la libertad, como los que dicen, muchos de que se dicen liberales, pero sin embargo no son ni tolerantes, ni hasta cierto punto sensatos, ¿no? Es a mi modo de ver el mensaje de Aarón, un mensaje de libertad y especialmente un mensaje liberal de sensatez. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Rocío, para el cierre de esta conferencia y del ciclo. Sí, muchísimas gracias, de verdad, Ramón. Este ciclo ha sido estupendo. Bueno, vamos a preparar el tercer ciclo porque creo que vale la pena que sigamos debatiendo y discutiendo sobre estos autores. Y bueno, no me queda más que a todos los que se han conectado, a los que participaron, que sigan las redes de CEDICE para que se enteren de todo lo que estamos haciendo. Este ciclo, al igual que el primero, va a tener un librito con las exposiciones en extenso de los profesores, así que en cuanto lo tengamos se los vamos a enviar. Y quiero terminar con una frase precisamente de Raymond Aron: llegará un momento en que creas que todo ha terminado, ese será el principio. Creo que esa frase pequeñísimo con todo lo que estamos discutiendo, hablando y la tarea que tenemos por delante. Muchísimas gracias a todos, Ramón, y bueno, nos vemos pronto. Gracias, Alonso, y a todas. Muchas gracias. Y a la Fundación Friedrich Naumann por este apoyo que nos ha dado para estos ciclos maravillosos. Muchísimas gracias a todos.